Clase 1. Determinación de caudales a nivel de hidrantes. Para conocer el caudal expresado en litros por segundo, el cual debe ingresar a cada toma de riego o hidrantes, es necesario conocer los parámetros de riego. ¿Cómo? Uno, módulos de riego expresados en litros por segundo por unidad de hectárea. 2. La jornada efectiva de riego expresado en horas. 3. El rendimiento de la red hidráulica. 4. El número de subunidades de la superficie. 5. Frecuencia o intervalo de riego expresado en días. 6. La dosis bruta de riego expresados en lámina de agua, milímetros. 7. El tiempo de riego expresado en horas. 8. La pluviosidad o pluviometría media del sistema o pluviometría requerida del proyecto expresados en milímetros hora. 8. La dotación nominal litros segundo por unidad de hectárea. Y 10. La superficie a regar por hidrante. Módulo de riego o caudal ficticio continuo, expresados en litros por segundo por hectárea. Esta está determinada bajo la siguiente ecuación y se define bajo lo siguiente, que es la cantidad de agua que debe ingresar a una superficie de una hectárea en forma interrumpida. Esto implica 24 horas. Con el propósito de reponer el agua perdida por el proceso de evapotranspiración de un cultivo determinado. Esto expresados en litros segundo hectárea, donde describimos algunas variables. El ETO vendría a ser la evapotranspiración potencial en milímetros 10 del mes más crítico. El K sub C, el coeficiente de corrección de crecimiento del ETO de un determinado cultivo. La precipitación efectiva con un aporte de agua en milímetros día. La eficiencia de riego en porcentajes. S sería la unidad de hectárea, una hectárea para este caso, para la ecuación. 2. La jornada efectiva de riego expresado en horas. Son las horas que el usuario tiene para efectuar el riego, el cual puede estar sujeto a horas de almacenamiento para regular el caudal de conducción. Tengan entendido que el canal de conducción es a flujo continuo durante 24 horas y el consumo a nivel de redistribución no necesariamente tiene que ser 24. También aspectos como el rol de distribución establecidos por la organización de regadíos, el cual ya tiene establecidos cada cuántos días hay que regar y las horas a regar. Pues bien, cuáles fuesen las consideraciones establecidas, el proyectista o consultor debe establecer la jornada efectiva de riego de forma conjunta con la organización de regadío. Para nuestro caso, el GER está sujeto a las horas de almacenamiento, teniendo disponible 12 horas para realizar el riego. Bajo lo cual nos permite hacer las siguientes propuestas: jornada 12 horas, tiempo de riego 3 y número de unidades 4. Por lo tanto, tener una jornada efectiva de riego 12 horas nos da varias posibilidades, de la cual hemos elegido tener tiempo de riego 3 horas y tener 4 subunidades en parcela. 3. El intervalo de riego expresados en días.
Esta se refiere básicamente a que cada cuánto tiempo, cada cuántos días se debe realizar el riego. Y está sujeto a los días disponibles a la semana para realizar el riego. Por lo que generalmente el intervalo de riego está entre 6 y 5 días a la semana, dejando un día para aspectos de operación. Para este caso en concreto, el proyecto ha considerado 5 días de intervalo. También tener en cuenta que el rol de distribución de agua ya está establecido en la organización de regadío, por lo que cuando se vaya a hacer el planteamiento hidráulico, tener en cuenta el rol de distribución específico que tiene la organización. Y la red hidráulica debería acomodarse o acondicionarse a este rol de distribución. 4. Dosis de riego expresados en milímetros. La dosis de riego es la cantidad de agua que se debe suministrar en cada intervalo de riego. O también es la lámina de riego, es la cantidad de agua que el emisor seleccionado debe suministrar al suelo en un determinado tiempo de riego. Por lo que en la siguiente imagen se ve un emisor emitiendo una lluvia o una cantidad de agua. Esa sería la cantidad de agua que debe emitir el emisor seleccionado en un determinado tiempo. Por lo que la dosis de riego sería el caudal ficticio continuo en litros segundo hectárea entre 0.116 multiplicado por el intervalo que hemos considerado de 5 días. Por lo tanto tendríamos 22.58 milímetros de lámina de agua que el emisor a seleccionarse debería emitir al suelo, y esto tendría que hacerlo en un tiempo de 3 horas. Y para terminar de regar una parcela independiente de su área tendría que hacerlo en 4 subunidades. 5. La pluviometría media del sistema. Este parámetro hace referencia a la intensidad o a la tasa de precipitación de la lámina de agua expresados en milímetros hora que debe incorporarse al suelo en un tiempo de riego. Esta pluviometría debería tener cada parcela del proyecto para que así tener una uniformidad de distribución por encima del 75 o 80%. Y está referida a la siguiente ecuación, sería a la dosis de riego bruta entre el tiempo de riego. Si nosotros ya teníamos calculado el tiempo de riego 3 horas y la dosis de riego de 22.58 milímetros, reemplazando estos valores en la ecuación de la pluviometría, tendríamos una pluviometría de 7.53 milímetros hora. Si nosotros vemos en la imagen, los emisores que nosotros vayamos a proponer el marco de riego debería emitir esa pluviometría. Dotación nominal expresados en litros segundo hectárea. Pues bien, este parámetro representa la cantidad de agua expresadas en litros segundo por unidad de hectárea que debe ingresar a una parcela por unidad de superficie o unidad de hectárea. Y puede ser determinado bajo las siguientes ecuaciones. En la primera ecuación, con referente al caudal ficticio continuo para 24 horas, en la segunda, el caudal de riego pero afectado por un rendimiento de la red, y en la tercera, con respecto a la pluviometría. Por lo tanto, de todos los datos calculados tenemos que la jornada es 12 horas,
por el tema de regulación de reservorio, el rendimiento 0,5 porque solo se riega 12 horas, el caudal ficticio continuo 0,524 litros segundo hectárea, tiempo de riego 3 horas, intervalo de riego 5 días, la dosis de riego o lámina a aplicar sería 22.58 milímetros cada 5 días, la pluviometría 7.528 milímetros hora. Reemplazando todos esos valores en la tercera ecuación con respecto a la pluviometría, tendríamos que la dotación nominal sería de 5.228 litros segundo por unidad de hectárea. Este dato, si hacemos unos cálculos, el último cálculo, tendríamos el caudal del hidrante, expresados en litros por segundo. Aquí en la figura se muestra un arco de riego o un punto de consumo a la parcela, donde el área es de 1.25 hectáreas, y quisiéramos conocer cuál es el caudal que debe ingresar al hidrante y así también dimensionar el diámetro del hidrante. Por lo tanto, el caudal hidrante sería la dotación nominal que acabamos de calcular por la magnitud de la superficie. Tenemos, si la superficie es 1.25 hectáreas, entonces podríamos determinar la magnitud del caudal que debe ingresar ese arco de riego. Reemplazando estos valores tendríamos lo siguiente. Caudal del hidrante sería igual a 5.228 litros segundo por hectárea por 1.25 hectáreas. Eso nos da un resultado de 6.535 litros segundo. Ese es el caudal que debe ingresar a la parcela para regar cada 6 días en 3 horas cada postura, y la parcela tendría 4 sectores o 4 turnos de riego. Muy bien, eso sería todo por hoy en esta clase.